MH Cultura presenta la cultura popular en los espacios públicos de Miguel Hidalgo. Para toda la comunidad. Artes plásticas, música, literatura, teatro, danza, cine, conciertos, jazz y baile. MH es Alcaldía Miguel Hidalgo en la cultura. Perfecto, regresamos con ustedes en MH Cultura y ahora con este programa de trabajo que tenemos para la Alcaldía Miguel Hidalgo de letras y libros. Y cual tal lo dice ese título, pues es la plática sobre las novedades editoriales, sobre escritores, sobre el trabajo de la literatura, el trabajo de la escritura, y gracias al Fondo de Cultura Económica que nos hace llegar vez con vez las novedades editoriales, los libros que están surgiendo, los libros que puede usted ver en las diferentes librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal que se fusionaron, ya sabe usted, en estas últimas administraciones, pues nos hacen llegar cosas interesantísimas. Voy a empezar por este libro que se llama Seres a la espera de la muerte, el sacrificio de humanos y animales en Mesoamérica y los Andes, escrito por Luis Millones y Gilmen Olivier. Vean este libro, lo ponemos ahí para hacer un breve acercamiento. Yadira Ramírez continúa con nosotros en los controles técnicos, por supuesto. Y bueno, ahí está viendo usted este libro que lo encuentra en cualquiera de las librerías del Fondo de Cultura Económica. Digamos que a la que recurro mucho, a la que voy con cierta asiduidad, es a la que está en la calle de Tamaulipas, ahí muy cerca del Metro Patriotismo, ¿no? La Rosario Castellanos, antes era el Cine Bella Época, ahora continúa ahí el teatrino, el teatro, parte de aquel viejo cine, instalado ahí en la parte alta de esta librería, y donde se llevan a cabo, por cierto, programas de televisión de libros, programas de recomendación de libros. Bueno, pues imagínese, Seres a la espera de la muerte, el sacrificio de humanos y animales en Mesoamérica y los Andes. Los dos imperios más desarrollados de la América precolombina, la Triple Alianza en el Valle de México y Tahuantinsuyo en los Andes sudamericanos, tuvieron un acercamiento con la muerte vinculado siempre a lo sobrenatural. Por eso esta unión de los Andes sudamericanos y el Valle de México, ese cultivo existencial que le hicieron a la muerte, vinculado siempre a lo sobrenatural y a la dependencia de lo divino. Ambos coincidieron en instituir un estructurado sistema ceremonial que, entre otros propósitos, respondía a las solicitudes de sacrificio provenientes de sus dioses, así como Quetzalcóatl, el creador del mundo mexica, solicitaba la entrega de niños antes de comenzar una guerra. El Inca en persona recibía a los menores ofrendados que peregrinaban en el Cusco, procedentes de toda esta sierra, con el fin de celebrar la gran fiesta de la Capacocha y así aplacar los reclamos de los apús. Además de estas convergencias, los autores del libro resaltan el sacrificio de animales equivalente en los dos estados, tanto en el Valle de México como en los Andes. El venado de cola blanca y la taruca, el zopilote y el gallinazo, pero sobre todo el águila y el cóndor. Según las mitologías mesoamericanas y andina, estas aves simbolizaban a sus divinidades en nuestro mundo y por ello eran las señaladas para la inmolación. Así es de que este libro, en la colección obviamente Historia, Seres a la espera de la muerte. Sin duda que todos los pueblos latinoamericanos han tenido ese acercamiento a la muerte. Para usted que le gusta la historia, ahí está, Seres a la espera de la muerte. Y bueno, ahora voy con Abraham Balcázar. Miren, la humanidad ha sido mermada, la poca vida vegeta que ha resistido y se nutre de desperdicios y los animales han mutado. Todo está controlado por Medra, una inteligencia artificial que administra los recursos. La inteligencia artificial, pues ya
dominando el mundo, un libro sin duda muy bello, porque aparte es de estos libros que están ahora pues muy en boga, estos libros gráficos, esas historias gráficas, que mire, donde lo abra usted de veras que tiene una calidad de dibujo. ¿Y qué estamos viendo? Inteligencia artificial, ciencia ficción, historia de la humanidad anticipada, literatura y anticipación, ciencia ficción gráfica, literatura y anticipación, pero obviamente con una crítica contundente, ahora que todos estamos metidos en el manejo de la inteligencia, de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya lo habíamos visto en películas como Blade Runner, por ejemplo, es la que me llega ahorita más a la mente, en películas como Blade Runner de Ridley Scott, pues que todo esto también se está manejando ahora en libros, se está manejando en literatura. Aquí obviamente un imperio que empieza a dominar el mundo, la debacle del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes también de Terminator, por ejemplo? Otra película donde son las máquinas las que terminan controlando el mundo, haciendo la guerra. Entonces, esto se permea a la literatura y obviamente a la creatividad. Y de veras que vale mucho la pena, les vuelvo a enseñar, miren nada más, vea usted qué calidad de los dibujos, qué calidad gráfica, voy con otra página, vale mucho la pena porque pues ahora sí que es libro, es un cómic de pantalones grandes, vamos a decir, no de pantalones largos, es realmente una obra que vale la pena ver, jóvenes, adolescentes o nosotros, los ya no tan jóvenes ni tan adolescentes, creo que podemos gozar de esta literatura. Abraham Balcázar es el autor de este libro gráfico, este libro que sin duda, mire usted, vea nada más qué belleza. Son libros que añora uno estarlo viendo, dividido en capítulos, por supuesto. Entonces, les recomiendo mucho que se acerque a las librerías del Fondo de Cultura. Hay otra, la Octavio Paz, que está ahí saliendo del metro Miguel Ángel de Quevedo. Hay otra en la calle es Avenida Universidad ya, esquina con Parroquia, donde hace muchos años, y quiero recordarles ello, estaba el Fondo de Cultura Económica. Ahora ya las instalaciones, desde hace más de 2 décadas, están allá por Picacho, por la Jusco, eh, pero me acuerdo de aquellas viejas oficinas en la calle de Universidad de esquina con Parroquia, por donde pasaron varios de nuestros grandes escritores, algunos que ya no están con nosotros. Me acuerdo mucho de Alicho Macero y de Francisco Cervantes, dos grandes poetas mexicanos. Como Letras y Libros es obviamente la plática sobre los libros, pues nos lleva a hablar de los escritores. Y hablando del Fondo de Cultura Económica, esta editorial donde han pasado Adolfo Castañón, David Huerta, Rafael Vargas, ¿no? Y puedo seguirles mencionando un sinnúmero de escritores que estuvieron trabajando en la librería, en la editorial. Una editorial que hasta la fecha es una editorial de escritores para escritores. Creo que la singularidad del Fondo de Cultura Económica es que ha visto pasar por sus oficinas, por sus diferentes niveles de lo que es hacer un libro a escritores y editores de primer nivel. Y hablando de todo ello, también los autores que están en el Fondo de Cultura Económica, pues son autores fundamentales para las letras mexicanas. David Martín del Campo, Alas de Ángel, Episodios Tropicales de Acer Roy. Lo presentamos también y espero tener la posibilidad de Letras y Libros, traer a uno de los programas a nuestro buen amigo David Martín del Campo, un hombre al que conozco desde hace muchos años, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hizo periodismo, ha hecho periodismo, pero sin duda una veintena de libros que ha de tener como una veintena de libros. Esta es una novela de aventuras, dice la contraportada. Esta trepidante novela de aventuras
inicia cuando el piloto Ángel Colombo Roy vuelve de la Primera Guerra Mundial, solo para enterarse de que su prometida está desaparecida. Decidido a encontrarla a toda costa, roba el avión que solía volar y se embarca en una búsqueda implacable y extraña en medio de una revolución en el sur de México, donde la incertidumbre y el cambio inesperado son la constante. Ambientada en esos turbulentos años de 1923 y 1924, Alas de Ángel, episodios tropicales de Ángel Colombo Roy, nos atrapa en un mundo gobernado por caudillos en el que la zozobra permanente pone a prueba los límites del amor y de la cordura. Imagínese usted tener como escenario la historia o uno de los episodios de la historia de México más importante, ambientada en 1923 y 1994, ¿no? Época de levantamientos, época en que realmente hay caudillos, hay levantamientos y hay toda una ambientación que va cifrando este México en el que vivimos. La revolución y los diferentes levantamientos que se dan en toda esta década son ahora sí que el telón de fondo de esta historia que a fin de cuentas es una historia de amor, de un hombre que regresa de la Segunda Guerra Mundial, no encuentra a su prometida, a su mujer, a su amada, y se lanza a buscarla como todo un aventurero. Esa combinación que hace David Martín del Campo, quien les decía, rojas son las carreteras, me acuerdo David Martín, hace tanto que leímos esa novela, tiene ya un oficio de escritor donde logra combinar estos diferentes ambientes, estos diferentes espacios. La posrevolución mexicana, los levantamientos en el 23-24, época de caudillos, época en que se forja un México bravo, en que se forja una democracia a medias, creo yo, sirven de escenario para que David Martín del Campo combine esta novela de aventuras con datos históricos, con un panorama histórico, con obviamente información sobre lo que pasaba en México en los años 1923-1924. En 1976, David Martín del Campo publicó su primera novela, Las rojas son las carreteras. A los 24 años, fíjense, ya el nivel que tiene David Martín del Campo para escribir y tener ya un nivel literario bastante afinado. Si a los 24 años publicó su primer novela, Las rojas son las carreteras, a partir de entonces se ha distinguido como uno de los narradores más singulares de su generación. Autor de crónica, biografías y literatura infantil, ha sido distinguido con diversos galardones, entre ellos el Premio Mazatlán de Literatura 2013. De su amplia bibliografía destacan las novelas Después de Muertos del 1999, No desearás ya del 2008 y La historia del hielo de 2022. Pues ojalá y al rato hagamos la voz de David Martín del Campo y esté aquí con nosotros y podamos platicar de literatura y muchas cosas más. Quiero aprovechar antes de despedirme de este segmento literario, de este segmento de letras y libros, pues quiero dar un pésame a la familia de Pepe Návar, José Javier Návar. Pepe Návar escribía en el periódico Universal, es sin duda un escritor, por ahí le dicen underground o escritor que de la contracultura, rockero, fue el representante del grupo Chacmol, ¿no? Impulsor, representante del grupo Chacmol, entre otros. Pues el día de ayer, al parecer muy temprano, falleció nuestro querido Pepe Návar, para todos los amigos, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas. Pepe, nacido pues en el 47, según recuerdo, según veo las fechas, fallecido, les digo, el día de ayer. Hasta la fecha seguía trabajando. Últimamente estuvimos con él platicando sobre un libro que iba a ser del cine, ese cine del otro lado, ese cine no estrictamente marginal, pero sí con una visión distinta en el cine mexicano, en el que venía por supuesto un fragmento de lo que fue Perfume de Violetas y las locaciones. Me tocó llevar a Pepe Návar un día que me lo encontré en Tacubaya, a las 4 o 5 locaciones que tuvimos en Tacubaya,
para la película Perfume de Violetas, dirigida por Marisa Sistach y con el guión y el argumento de José Buil. Anduve haciendo el recorrido que le gustó mucho a José Javier Návar, a Pepe Návar, y viene en su próximo libro. A ver cuándo podemos ya ver este libro, que ya será póstumo. Ojalá él lo haya dejado ya más o menos listo. Yo creo que su mujer, su familia van a poder entrar con este material, y qué mejor homenaje. El último libro, el de Quiero más sangre, denme más sangre, que ya lo traeremos, un libro sobre la historia de la lucha en México, un libro de gran formato y que trae más de 1500 fotografías, algo así. Es un libro importante, donde también sale a relucir la leyenda en una máscara de José Buil Ríos, escritor, cineasta, y quien ayer fue el que me habló al filo del mediodía para darme la mala noticia. Ya había visto él en redes el fallecimiento de Pepe Návar. Pepe, pues donde quiera que estés, mano, que descanses. Tu trabajo va a hablar por ti. Estos amigos no se van, estos escritores, estos investigadores, no se van, estos periodistas, porque dejan escritores, dejan una obra y sigue permaneciendo entre nosotros, dejan su voz entre nosotros, su palabra entre nosotros, su escritura entre nosotros. Bueno, pues soy Víctor M. Navarro, muchas gracias, y continúe con nosotros, continúe, que tenemos otro programa express para seguir hablando de letras y de libros. MH Cultura presenta la cultura popular en los espacios públicos de Miguel Hidalgo. Para toda la comunidad. Artes plásticas, música, literatura, teatro, danza, cine, conciertos, jazz y baile. MH es Alcaldía Miguel Hidalgo en la cultura.